Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? ¿Cómo se la están pasando? Aquí de nueva cuenta en su especial de El Mes del Terror, aquí en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, horror, ciencia ficción, misterio y fantasía, y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, pues aquí estamos continuando con esta dinámica, y la temática de hoy viene siendo los cuentos clásicos. La mayoría de nosotros, los lectores del horror, empezamos a adentrarnos al mundo de este tipo de género, al mundo de los libros de este género, a través de obras clásicas. Yo me acuerdo que de morrito existía un libro que se llamaba Galería del Terror, que a ver si ustedes se acuerdan, era una antología de cuentos de terror que salieron nada más como 6 números, que reunían textos de autores clásicos como Algernon Blackwood, Edgar Allan Poe. Eran 6 números, nada más salía un 6, en cada portada salía un monstruo distinto, y era una colección de cuentos clásicos de terror como Algernon Blackwood, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Sheridan Le Fanu, etc., que a través de estas obras empezamos a conocer lo que es el mundo del miedo a través de las letras de estos autores clásicos, que la mayoría de ellos se remontan del siglo XIX o del siglo XX, y que fueron de alguna manera figuras literarias que inspiraron también a otros escritores continuar con su legado. Por lo tanto, este especial, recuerden, criaturas de la noche, es dedicado a ustedes que son los que se van a encargar de hacernos las recomendaciones literarias. Y les comento de manera introductoria, todos nosotros conocimos el género del horror a través de autores clásicos, ya sea que los encontramos ahora disponibles en internet, en antologías, en libros, etc., o incluso en homenajes. Y con ustedes vamos empezando con las recomendaciones literarias, que nosotros habíamos publicado en un grupo de Face, y nos contestaron que nunca mencionan a Quiroga. Bueno, en este reclamo, lo que pasa es que cuando publiqué la imagen con la dinámica, mencioné algunos autores clásicos, claro, los típicos estadounidenses, y no figuraban como autores Latinoamérica, que también estaría interesante hacer un especial de autores latinos dedicados al género de terror. Y lo que pasa es que autores clásicos de terror en Latinoamérica son muy pocos. Entre ellos, por ejemplo, Horacio de Quiroga, que voy a mencionar uno de mis cuentos favoritos, que se trata La gallina degollada, cuento de terror psicológico, que trata de una familia que todos sus hijos nacieron con una deficiencia intelectual. Todos ellos tienen una especie de retraso y solamente nació una niña sana, que es como la favorita de la familia. Sin embargo, el destino de esta niña caerá de manera terrible a manos de sus propios hermanos. Y otro de mis cuentos favoritos de Horacio de Quiroga es El almohadón de plumas, que mucha gente se acuerda de ese cuento y te genera la sensación de que a partir de entonces nadie duerme con una almohada de plumas después de que leen este cuento. Y también aquí nos comentan en las publicaciones, Cabeza de Pasto Escobar nos recomienda Los del Diosero de Francisco Rojas González, muy buena recomendación. Y aquí Gaby Fecha nos comenta El gato negro de Poe. Es también uno de los cuentos clásicos de terror, y de lo que hablamos en este cuento es más que nada la maldad humana, y especialmente la relación con un animal, que en este caso tiene que ver con Plutón, un gato negro que es adoptado por el protagonista, del que nunca sabemos su nombre, pero a través de su propia voz conocemos su historia. A partir de que adopta un gato negro al que llama Plutón, despierta en él una serie de sentimientos perversos que lo inclinan a lastimar a otros seres humanos, primero a sus mascotas y después a Plutón. Pero a partir de que lastima a Plutón, comenzará a pasarle una serie de sucesos trágicos, desgracias, incluso su vida correrá peligro,
al momento de que intentará deshacerse del misterioso gato negro. A través de este cuento también hablamos del doble, como este personaje que siempre nos aseguraba que era un hombre de bien, de buenos sentimientos, de una inteligencia suprema, pero que de repente termina convirtiéndose en un hombre sádico, en un hombre que no puede controlar su propia maldad y que tiene que destruir, asesinar a otros seres vivos, y esto se verá reflejado a través de la imagen del gato negro llamado Plutón. También Gaby nos comenta La gallina degollada de Horacio Quiroga, que ya lo habíamos mencionado, El miedo de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es otro excelente escritor clásico que uno no puede perder sus relatos, y le agradecemos a Gaby por la recomendación. Y hay otro cuento de él que también lo recomiendo, que se llama La mano. Ese es un buen relato de fantasmas, como también El Orla, es un cuento de terror psicológico que trata de una criatura invisible que solamente la víctima es capaz de sentirlo. Es un ser que no puedes verlo, no puedes escucharlo, pero lo puedes sentir. Y esto, a través de las palabras del protagonista, nos hará testigos del horror que vivirá a manos de este ente sobrenatural. Luego tenemos a José Enrique Orozco, que le mandamos saludos. Él nos recomienda El coloso de Igor de Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith es otro autor clásico que se remonta a la época de Lovecraft, que de hecho él formó parte del círculo literario de Lovecraft, y también aportó con relatos que tienen que ver con el horror sobrenatural. También creó un grimorio llamado El libro de Eivor. Después Anaís López nos recomienda Charles Dickens, tiene unos buenos relatos. Sí, Charles Dickens, este autor que lo conocemos, este autor estadounidense que ha sido conocido por la obra de Un cuento de Navidad, la historia de Scrooge y los fantasmas, pero que también Charles Dickens escribió varios cuentos de fantasmas, entre ellos El vigía, y uno que se parece mucho a los fantasmas de Scrooge, que se llama El sepulturero y los duendes, que tiene un giro muy parecido a esta historia, ya que trata de un sepulturero que está trabajando en época navideña, que en lugar de estar con su familia, está trabajando en el panteón, hasta que de repente es secuestrado por unos duendes. Creo que el título original es El sepulturero que fue secuestrado o raptado por unos duendes. Ese es el título original. Es raptado por estos seres mágicos que lo llevan a las profundidades del cementerio y le harán a ver el infierno por no disfrutar la Navidad. Pati Rojas Torres nos dice: tengo muchos, pero La gallina degollada de Quiroga es el que recuerdo con más vividez y cariño, porque fue el primero que leí. Este cuento, les comento, tal vez no tiene fantasmas, no tiene monstruos, pero es terror psicológico puro. El hecho de ver la desgracia familiar y a manos de los propios hijos. Es así como uno lee el cuento y pareciera como la nota roja de esas revistas amarillistas. Pero está genial, no se los spoileo por aquellos que no lo han leído, pero los invito a que lo hagan. Este relato lo van a encontrar en su colección de cuentos, cuentos de amor, locura y muerte. Así lo van a encontrar, de Horacio de Quiroga. Y ya les había dicho al principio, dos de mis cuentos favoritos es El almohadón de plumas y La gallina degollada. La casa del juez de Bram Stoker también es otro de los cuentos clásicos que les recomiendo, que trata sobre un joven que alquila una casa donde habitó un antiguo juez, que tiempo atrás este hombre fue muy sádico y cruel con todo aquel que era llevado ante el todo sospechoso, señalado de algún crimen, sea inocente o sea culpable. Era torturado por este hombre, y después de su muerte queda la casa y un estudiante lo alquila a este lugar, sin saber que el espíritu del juez sigue acechando en este lugar y ha acabado con todos aquellos que han intentado habitar esta casa. Esta historia incluso es muy similar a una historia de fantasmas que escribió Sheridan Le Fanu, porque hay que recordar que Bram Stoker fue un gran seguidor de Sheridan Le Fanu, que de hecho su novela Drácula es una inspiración de Carmilla, ya que Sheridan Le Fanu también tiene un cuento que se llama Extraños acontecimientos registrados en una casa en la calle Anger. No recuerdo el nombre de la calle, pero de la que aparece esta historia, pero es un cuento muy similar al que escribe Bram Stoker. La única diferencia es que en el relato de Bram Stoker las cosas no terminan bien.
Y el relato de Sheridan Le Fanu es más como si fuera tipo anécdota que está compartiendo el personaje sobre los encuentros sobrenaturales que tenía en la casa donde él alquilaba junto con un familiar, que también trataba el fantasma de un juez. O sea, ahí tienen la similitud en ambas historias. La habitación de la torre de E.F. Benson es también otro de mis cuentos clásicos, que en este caso es una historia de vampiros. El protagonista nos va relatando que es invitado por una familia y al momento de hospedarse en una de las habitaciones le toca descansar en la habitación de la torre más alta de esta casa, y para su desgracia le toca la habitación donde pasan cosas sobrenaturales. En este caso se encuentra la pintura de uno de los ancestros de esta familia, pero un ancestro familiar que no está dispuesto a abandonar esta propiedad y que se sigue apareciendo en la habitación de la torre. Luego después tenemos el relato Al otro lado del muro del escritor Ambrose Bierce, escritor estadounidense del siglo XIX, que la mayoría de sus relatos son sobre fantasmas, pero también su estilo único y muy particular, irónico, sarcástico, en la que se burla de la desgracia de los personajes o incluso termina describiendo situaciones muy explícitas y especialmente por su época, que uno puede como en aquel entonces escandalizarse. Pero tiene dos buenos relatos. El primero de es Al otro lado del muro, que trata sobre cómo el protagonista visita a uno de sus amistades que vive recluido dentro de su propia casa, pero que cada noche le advierte se escuchan ruidos raros en la pared de su cuarto. Y uno puede decir, bueno, ¿hay alguien más al otro lado del cuarto? No, pero es que al otro lado da la calle, y el problema es que están en un tercer piso y es imposible que alguien pueda subirse a golpear la pared. Y es donde comienza a desarrollarse la historia del origen del extraño sonido que se escucha, de aquellos golpes que se manifiestan en la pared. Y una historia que puede sonar muy simple, muy sencilla, pero que logra tener efectos que logran inquietar. Y el otro relato también favorito de Ambrose Bierce se trata Aceite de perro, un relato muy crudo que se lo recomiendo. No es una historia de fantasmas, pero sí la historia de la maldad humana, que trata sobre una pareja, que por eso me recordó mucho al Diabólico Barbero de es algo muy similar esta historia, ya que trata de un matrimonio que la mujer se dedica a abortar y el hombre se dedica a hacer aceites curativos, pero de los abortos extrae el aceite para hacer los mentados aceites medicinales. Y bueno, pues se va descubriendo, ellos tienen un hijo y el hijo es el que va narrando la historia hasta el grado de cómo terminan desapareciendo niños y perros para poder crear esta extraña fórmula que es vendida al pueblo. Es como si los habitantes del pueblo fueran cómplices de lo que realmente saben, lo que está pasando con estas desapariciones, pero no les importa, siguen adquiriendo lo que viene siendo este extraño brebaje. Y por supuesto que Lovecraft no se puede quedar atrás con cuentos clásicos. Uno de mis relatos favoritos es Dagon. Yo sé que la mayoría se fascinan con los mentados ciclos de Cthulhu, todas las deidades cósmicas, pero Dagon es una historia que no podemos dejar de lado y que pocas veces es mencionada. En esta tenemos al sobreviviente de una guerra, logra escapar de una nave y huye a través de un bote, pero al momento de escapar sobre el mar termina aterrizando en una extraña isla en donde descubrirá que tiempo atrás se rendía culto a una criatura a la que se le conoce como Dagon, pero que esta criatura sigue existiendo y independientemente de que le sigan rindiéndole culto o no, este ser sigue apareciendo en esta isla. Arthur Machen también es un buen escritor del siglo XIX, que muchas de sus historias tienen que ver con el tema del ocultismo, y uno de mis relatos favoritos viene siendo La Pirámide, que trata sobre cómo en un terreno en el bosque han desaparecido algunas personas y recientemente una mujer. Los personajes que se dedican a investigar sobre estas extrañas desapariciones descubren que cerca de la propiedad de uno de ellos descubren una especie de pilas de piedras y creen que se tratan de niños, pero por la forma en cómo están elaboradas es una forma muy extraña, por lo que este misterio de piedras los conduce al terreno donde han desaparecido las personas, encontrando extraños grabados y círculos de piedras que terminan formando una especie de pirámide. Entonces
Los responsables de estas desapariciones no tienen nada que ver con lo humano. Esto es un cuento clásico, la verdad, de Arthur Machen, que te deja pensando que no todas las historias tienen que ver con fantasmas y asesinos, sino con entidades o seres que van más allá de la comprensión humana. Y nos vamos con el último relato, que es mi relato favorito de Abraham Merritt, que se llama Los habitantes del pozo, que es un relato que se remonta mucho al horror lovecraftiano, al horror cósmico, y que trata de unos exploradores que están a punto de conocer unas montañas hasta que se encuentra en el camino a un hombre completamente deformado que en realidad ha escapado del interior de esa montaña, advirtiéndoles que algo siniestro habita ahí. Al momento de escuchar esta sinopsis, algunos de ustedes pensarán en las montañas de la locura de Lovecraft, pero ambas historias tienen semejanzas, pero también tienen muchas diferencias, porque la historia de lo que ocurre realmente en el interior de esa montaña lo conocemos por ese testigo que está completamente inválido, ya que los protagonistas de la historia jamás conocen lo que hay oculto en esa montaña. Todo es relatado a través de la boca de este personaje. Y bueno, también les invito a que conozcan ese relato. Y otro que me encantó mucho, que es del escritor Algernon Blackwood, nos vamos cerrando con un último clásico que se llama El Wendigo, que se trata de un grupo de campistas que al momento de acampar en la noche en el bosque empiezan a relatar la leyenda del Wendigo, una criatura sobrenatural que posee a los seres humanos convirtiéndolos en criaturas canibalescas. Y esto es algo que no podrán escapar los protagonistas de esta historia al ver que uno de ellos desaparece y no regresa siendo el mismo, sino que ellos comienzan a advertir, que algo raro ocurre con su compañero, algo que no es humano. Y bueno, pues hasta aquí les dejo algunas recomendaciones de cuentos clásicos de terror. Obviamente hay montones y montones, pero obviamente nos vamos con los que ustedes nos recomendaron. Y no nos vamos sin antes decirles, descansen en paz.